Bienvenidos a nuestra iglesia Luz y Esperanza. Es un gozo, es una alegría el poder reunirnos en la casa del Señor para poder seguir meditando en su palabra. La semana pasada estuvimos hablando acerca de que la infidelidad a Dios nos puede llevar o nos llevará a ser infiel con otros. Ese fue nuestro título. Y hoy día vamos a continuar hablando en este hermoso libro del profeta Malaquías para poder terminar el capítulo 2 y a iniciar el capítulo 3. Vamos a ir buscando en nuestras Biblias Malaquías capítulo 2 del versículo 17 y vamos a agarrar también parte del capítulo 3. Cuentan que había un joven que había llegado a su casa en estado de ebriedad. Estaba totalmente ebrio este joven. Su madre se encontraba en la cocina. Ella estaba haciendo sus quehaceres, estaba cocinando. Y entonces, al ver a su hijo en ese estado, va y le dice que eso que él está haciendo no le agrada a Dios. Entonces el joven agarra en ese estado etílico, va y le responde a su madre: ¿Dios existe? No creo que exista. Porque si existiera, no se hubiera llevado a mi padre. Y terminó renegando y yéndose a su cuarto llorando en aquella ocasión. ¿Cuántos casos hay de personas que piensan que Dios no existe o que tal vez está allá, pero que no hace nada ante las olas de maldad, de corrupción, de maltrato que podemos ver, de abusos, donde los niños, las mujeres, los ancianos, los hombres sufren por causa del pecado de los hombres? ¿Y cuántas personas se terminan quejando de que Dios no es justo? Por ahí tal vez has escuchado que algunos puedan decir: pero si yo hago lo bueno, pero si yo trato de buscar y hacer lo correcto, buscar de Dios, ¿por qué me vienen cosas malas? Pero si ellos hacen lo malo y están haciendo cosas inapropiadas, ¿por qué Dios los termina bendiciendo? Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Acaso quiere decir que Dios no es justo? ¿Que Dios está tan lejos que no ve la maldad y que no está dando a cada uno conforme a sus obras? Ese mismo pensamiento es lo que estaba pasando por las mentes del pueblo de Israel en el tiempo del profeta Malaquías. Es por eso que hoy día vamos a meditar en Malaquías capítulo 2, 17 y el capítulo 3 hasta el versículo 5 de ese capítulo 3, donde vamos a ver como título de nuestra meditación o nuestro sermón: dudando de la justicia de Dios. Ese es el título de nuestro sermón: dudando de la justicia de Dios. Malaquías capítulo 2, de los versículos del 17 hacia adelante. La palabra del Señor nos dice: ustedes han cansado al Señor con sus palabras y dicen: ¿en qué lo hemos cansado? Cuando dicen: todo el que hace mal es bueno a los ojos del Señor, y en ellos Él se complace. ¿O dónde está el Dios de la justicia? Yo envío a mi mensajero, y él preparará el camino delante de mí, y vendrá de repente a su templo el Señor, a quien ustedes buscan. El mensajero del pacto en quien ustedes se complacen ya viene, dice el Señor de los ejércitos. Pero ¿quién podrá soportar el día de su venida? ¿Y quién podrá mantenerse en pie cuando Él aparezca? Porque Él es como fuego de fundidor y como jabón de lavanderos. Y Él se sentará como fundidor y purificador de plata, y purificará a los hijos de Leví, y los acrisolará como a oro y como a plata. Y serán los que presenten ofrendas en justicia al Señor. Entonces será grata al Señor la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días de antaño y como en los años pasados. Me acercaré a ustedes para el juicio, y seré un testigo veloz contra los hechiceros, contra los adúlteros, contra los que juran en falso, y contra los que oprimen al jornalero en su salario, a la viuda y al huérfano, contra los que niegan el derecho del extranjero y los que no me temen, dice el Señor de los ejércitos. Vamos a orar. Señor, tú eres santo, santo, santo.
Señor, tu palabra nos enseña que sin santidad nadie podrá verte. En esta mañana, Señor, hemos exaltado tus atributos de tu santidad, de tu justicia. Y, Señor, queremos que tú nos ministres como nos has ministrado por medio de las alabanzas, también ahora por medio de tu palabra. Señor, anímanos, exhórtanos, guíanos y llévanos, Señor, a seguir creyendo en ti, a seguir avanzando en ti, Señor, a seguir tomando decisiones que nos lleven a seguir conociéndote cada día más y más, y que a la vez también nos permita, Señor, el poder conocerte y poder dar a conocer a otros tu nombre, Señor. Señor, háblanos por medio de esta palabra, haz con ella lo que tú has determinado hacer por medio de tu palabra, y que tu nombre, Señor, siga siendo glorificado en medio de la predicación de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Podemos sentarnos, hermanos. En esta mañana vamos a ver tres cosas en cuanto a lo que nos dice la palabra del Señor. Lo primero que vamos a ver es que hay un pueblo que está dudando de la justicia de Dios. Y es lo que nos dice el versículo 17, ¿no? Rápido nos dice: ustedes han cansado al Señor con sus palabras y dicen, ¿en qué lo hemos cansado? Cuando dicen, todo el que hace el mal es bueno a los ojos del Señor y en ello se complace, ¿o dónde está el Dios de la justicia? Cuando nosotros leemos este versículo, notamos que nos dice que el pueblo ha cansado al Señor, ¿no? Y ahí podríamos preguntarnos, ¿realmente Dios termina cansándose? Cuando uno lee otros pasajes, como por ejemplo Isaías 40, 28, nos dice, ¿acaso no lo sabes? ¿Es que no lo has oído? El Dios eterno, el Señor, el creador de los confines de la tierra, no se fatiga ni se cansa. Su entendimiento es inescrutable. Cuando uno ve esta característica o esta forma de que Dios se ha cansado, es una característica humana. Es una característica de fatiga, de cansancio. Entonces el hombre, tratando de poder explicar cómo se siente Dios o cómo está manifestándose Dios, utiliza esa palabra, una característica humana, para poder mostrar y que el hombre pueda entender cómo Dios se está sintiendo en ese momento. Dios, la acusación que se les da a este pueblo, a los sacerdotes, es que habían cansado al Señor con sus palabras. Por ahí alguien no te ha terminado cansando, o tú no has terminado cansando a otra persona con tus palabras. Yo recuerdo a mi señora madre, ¿no? Cuando yo quería salir, yo agarraba y le pedía permiso. Ella no quería y le decía, pero mamá, déjame salir. No vas a salir, pero ¿por qué no me dejas salir? Yo quiero salir. Y era tanto y tantas veces que le repetía que llegaba un momento en que mi mamá agarraba cualquier cosa, me lo terminaba tirando, pero lárgate, me decía. Entonces yo feliz me iba, pero ¿qué había hecho? La había hostigado, la había cansado, la había estresado a mi mamá con esas palabras que le habían llegado al punto de que ella reaccionara de esa manera. Entonces, podemos ver que el pueblo ha también cansado al Señor con sus palabras. Estos se habían portado tan mal, habían hablado como si conocieran a Dios, se habían quejado sobre el estado que estaban viviendo. Ellos, tenemos que recordar que todavía estaban sometidos para el gobierno, bajo el gobierno de Persia. Ellos no tenían en abundancia, ellos no eran libres, no veían las promesas del Señor cumplidos en sus vidas, les pasaban muchas cosas, y entonces ellos, al ver esto, se habían desanimado y habían empezado a vivir como el mundo vive. Y encima de todo esto, ellos creían que por el ser el pueblo de Dios, por haber recibido el pacto, por tener la palabra del Señor, Dios tenía la obligación de bendecirlos. Ante esto, Dios mismo tiene que intervenir para poder poner fin a ese comportamiento y que el pueblo pueda entrar en razón para que ellos también se arrepientan y puedan producirse un cambio. Así como habíamos visto en el capítulo 1, cuando el Señor les había afirmado que los amaba y el Señor les había dicho, yo los he amado. Y este pueblo insolente, este pueblo soberbio agarró y le respondió, no, ¿en qué nos has amado?
No vemos tu amor manifestado en nuestras vidas. Y ahora también este pueblo va a responder de la misma manera. Dios les dice: ustedes me han cansado con sus palabras. Y el pueblo insolentemente responde: ¿en qué te hemos cansado? ¿Qué hemos hecho mal o qué hemos dicho para que al final te lleguemos a cansar? Si nosotros estamos bien. Ellos no entendían en qué consistía el reclamo del Señor, porque nuevamente ellos pensaban que estaban bien. Ellos pensaban que no habían hecho nada malo. Ellos pensaban que la vida que estaban viviendo, todo estaba muy bien, que los reclamos que ellos estaban haciendo eran lo correcto y que el único que estaba equivocado era Dios. Él es el culpable, Él es el único, porque todos estamos bien, estamos hablando bien, creemos que estamos en nuestra libertad, como hoy en día se dice, ¿no? Tenemos libertad para poder opinar, para poder decir, ¿y en qué lo hemos cansado al Señor? Pero Dios, nuevamente, en su gracia, en su amor, en su misericordia, para que ellos puedan entender, para que ellos puedan reflexionar, para que ellos puedan darse cuenta y puedan arrepentirse de las cosas y las palabras que están diciendo, les dirá cuáles son las cosas o palabras que han terminado cansándolo al Señor. Y el Señor les responde. Ellos dicen: ¿en qué te hemos cansado? Y en el mismo versículo 17 el Señor les dice: cuando ustedes dicen, todo el que hace mal es bueno a los ojos del Señor y en ellos Él se complace. O, ¿dónde está el Dios de la justicia? Ellos piensan que Dios no tiene problemas con los pecados ni con las personas que hacen el mal, porque no ven que Dios haga nada al respecto, e incluso se atreven a decir que como Dios no hace nada al respecto, quiere decir que los pecados que los hombres están cometiendo es bueno a los ojos de Dios. En otras palabras, Dios aprueba el pecado. Y por eso preguntan de manera insolente: ¿dónde está el Dios de justicia? ¿Por qué no hace justicia? ¿Por qué no paga el pecado de las personas? ¿Por qué Él se complace en lo malo que están haciendo las otras personas o que están pecando? Esta afirmación, hermanos, es algo interesante. ¿Por qué? Porque ellos habían olvidado que no hace más de 100 años atrás Dios los había juzgado y había actuado en contra de la maldad y el pecado del pueblo y los había mandado al exilio por 70 años. Y ellos, después que han vuelto después de los 70 años, han pasado 100 años y ellos se han olvidado que por causa de su pecado que ellos habían cometido anteriormente, yéndose tras otros ídolos, siguiendo a otros pueblos en su forma de actuar, pecando contra el Señor, ahora ellos dicen: Dios no actúa, Dios no hace nada. No hace nada en contra del pecado. Dios no hace nada en contra de la maldad. ¿Dónde está ese Dios de justicia? ¿Por qué no podemos ver que actúa de esa manera? Estas personas eran tan indiferentes, tan envueltas en ellos mismos, que habían cuestionado la santidad y la justicia del Señor al insinuar que el Señor parecía favorecer a los malvados al hacerlos prosperar. Y ellos decían que esto ocurría porque a Dios no le importaban los justos. Y por eso preguntan: ¿dónde está este Dios de justicia? O en otras palabras, si Dios es justo, ¿por qué prosperan los malvados y nosotros tenemos que luchar diariamente para poder sobrevivir? ¿O por qué Dios no juzga a los malvados y bendice a su pueblo del pacto? ¿Y por qué no cumple su palabra con nosotros? Ellos pensaban que por ser simplemente el pueblo de Dios, el pueblo del pacto de Dios, ellos ya eran justos y que Dios debía bendecirlos por causa de ello. Ellos habían llegado tan endurecidos e indiferentes al pecado que no lo veían en sus propias vidas ni comprendían que esa era la razón por la cual ellos no prosperaban y no estaban experimentando la bendición del Señor. Es como el cristiano, ¿no? El cristiano podría decir: no, ya Cristo me salvó, ya soy libre, ya ahora Él me ha libertado, ya me ha dado la salvación, entonces yo puedo hacer con mi vida lo que yo quiero hacer. Y Dios está obligado a simplemente salvarme porque yo ya decidí.
Yo ya le dije que me perdonara, él ya me perdonó, entonces ya estamos bien con el Señor y yo puedo hacer con mi vida lo que yo quiero hacer. Esto había sido también el pensamiento de algunos cristianos en los siglos pasados y también en este tiempo, porque piensan que porque simplemente hicieron una oración o porque simplemente dicen que ahora son cristianos, pueden vivir como el mundo vive y pueden seguir pecando a diestra y siniestra, y Dios tiene que bendecirlos, Dios tiene que ayudarlos y Dios tiene que hacer lo que ha dicho en su palabra, mientras que ellos siguen haciendo todo lo contrario. Pero por ahí podría resultar una pregunta: hermano, entonces no tenemos o no podemos decirle al Señor alguna queja que nosotros podamos tener. Nosotros sí podemos presentar nuestras quejas. Cuando leemos los salmos, podemos mirar cómo algunos hombres mostraron su queja al Señor por la prosperidad de los malvados, de aquellos que se están alejando del Señor. Estos hombres del Señor dice que sintieron envidia y cuestionaban: si ellos no siguen a Dios, ¿por qué están prosperando? ¿Por qué no sucede eso conmigo? ¿Por qué tengo que sufrir? ¿Por qué me tiene que pasar esto? Y nosotros también podríamos decir: si estoy sirviendo al Señor, ¿por qué tengo que pasar por problemas, dificultades? ¿Por qué me tienen que venir esto y esto y esto? O por ahí podríamos decir: ¿por qué Dios no responde a mis oraciones? Y podríamos continuar con ¿por qué esto me tiene que estar pasando a mí y no le pasa a los demás? Amados hermanos, esto nos puede pasar a nosotros, o tal vez ya nos ha pasado, donde hemos reclamado al Señor de algunas situaciones. O tal vez por ahí hemos cuestionado al Señor por lo que va ocurriendo. Yo en su momento había preguntado al Señor y había presentado mi reclamo. Eran mis tiempos en el seminario, yo tenía que trabajar y poder estudiar, mientras que otros compañeros habían también tenido la bendición de que a ellos, por ejemplo, se dedicaran plenamente a estudiar. Y yo le preguntaba al Señor: Señor, un momento, porque ellos solamente tienen que estudiar, y porque yo no puedo hacer lo mismo, solamente dedicarme a estudiar, y porque tengo que trabajar y a la vez tengo que estudiar para poder, trabajar y estudiar para poder seguir. Más adelante comprendería que ha sido la gracia del Señor que le ha dado a unos y la gracia del Señor que le ha dado a otros, pero todos al final recibimos la misma gracia y tenemos el mismo Dios que opera de distinta manera entre los unos y los otros. Algo que está mal, hermanos, en medio de la queja que nosotros podemos presentarle al Señor, es que no solamente tenemos que quedarnos en mirar lo malo que sucede a nuestro alrededor o por qué prosperan los malos. En otras palabras, no debemos de caer en la incredulidad como cayó en el pueblo que no le estaba creyendo al Señor, y por eso ellos estaban conduciendo como incrédulos. Nosotros debemos de colocar nuestra mirada y confianza en el Señor, que si vemos cómo están prosperando los demás, nosotros debemos de entender que el Señor hace salir el sol tanto para justos como para injustos, y que Dios sigue siendo bueno también para con nosotros, y que a la vez el final de ellos es uno y nuestro final es otro, y Dios puede cambiar nuestra situación en medio de la que estamos viviendo si el Señor así le place. Y por eso tenemos, por ejemplo, el Salmo 73, cuando vamos a toparnos con Asaf. Él había cuestionado al Señor, había criticado al Señor, le había dicho: ¿por qué los malos tienen que prosperar? Miro cómo prosperan, Señor. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué no estás haciendo justicia? Pero cuando él mira al Señor, cuando él se centra en Dios, cuando él se centra en su palabra y no en los demás, él comprende el final de estas personas y entendió que su deleite, su esperanza está en Dios, como él mismo lo dijo en los versículos 25 y 26. Vayamos por un momento al Salmo 73, el versículo 25 y 26. El Salmo 73, vamos a leer desde el versículo 21. Nos dice la palabra del Señor: cuando mi corazón se llenó de amargura y en mi interior sentía punzadas, entonces era yo torpe y sin entendimiento. Era como una bestia delante de ti. Sin embargo, yo siempre estoy contigo. Tú me has tomado de la mano derecha. Con tu consejo me guiarás y después me recibirás en gloria.
¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón pueden desfallecer, pero Dios es la fortaleza de mi corazón y mi porción para siempre. Porque los que están lejos de ti perecerán. Tú has destruido a todos los que te son infieles, pero para mí estar cerca de Dios es mi bien. En Dios el Señor he puesto mi refugio para contar todas tus obras. Tarea para la casa: lee los primeros versículos del Salmo 73 y te darás cuenta del contraste entre la primera parte y la segunda parte, donde Asaf terminó centrándose en Dios. Esto es lo que tenemos que al final hacer, no quedarnos mirando cómo está ocurriendo la maldad o la prosperidad de los demás, sino más bien poder centrarnos en Dios. Hermanos, en estos días podemos observar que no es diferente a los días de Malaquías. Muchas personas que son incrédulas dicen: si hay un Dios, ¿por qué hay tanta maldad? ¿Por qué permite que esto o aquello suceda? Preguntan como el pueblo en aquel entonces: ¿dónde está el Dios de justicia? ¿Acaso no le importa a Dios el mal y el pecado? Han pasado 2400 años desde que se escribió esta profecía de Malaquías, pero sin embargo, hermanos, nada ha cambiado en la forma de pensar y en la forma de mirar de las personas, y también cómo siguen concibiendo a Dios. Y esto es porque el ser humano de por sí busca a otros para poder culpar y no uno mismo. Esa es la realidad. Desde que Adán pecó, esto ha ocurrido, hermanos. Porque cuando Adán pecó y cuando el Señor va y le increpa: oye, Adán, ¿qué es lo que pasó? ¿Quién te enseñó a ti que estabas desnudo? ¿Qué es lo que responde Adán? Oh, Señor, la mujer que tú me diste a mí, ella me dio de comer. O en otras palabras: Dios, tú eres culpable porque tú fuiste quien me dio a mi esposa. Entonces, el único culpable eres tú de que yo esté en este estado, ¿no? Amados hermanos, ese es el problema. El problema no está en el ambiente, el problema no es de otra persona, por muy pecadora que sea, y tal vez tú digas: ay, pero me saca de quicio, no sabes cómo es. No, el problema, hermanos, está en nosotros. El problema no es Dios, el problema, hermanos, somos nosotros. E incluso, hermanos, la iglesia puede llegar un momento en que puede echarle la culpa a otras cosas, pero el problema tenemos que primeramente nosotros poder mirar cuál es la causa. Por eso el Señor Jesús dijo: si tú quieres mirar la paja de tu hermano, primero mira la viga que tienes en tus ojos. Mira que todavía seguimos siendo pecadores y que nosotros, hermanos, incluso podemos cansar a Dios con nuestras palabras de incredulidad, con nuestros corazones alejados de Dios, y podemos tal vez seguir cuestionando al Señor y no nos damos cuenta que no estamos adorando como deberíamos de adorarlo, no le estamos sirviendo como deberíamos de servirlo, no le estamos buscando como deberíamos buscarlo, no estamos viviendo como deberíamos de vivir a la luz de la palabra, sino que estamos viviendo como el mundo vive, creyendo que de esa manera e incluso Dios tiene que bendecirnos. El problema es Él, no nosotros, y ahí es cuando nosotros caemos y pecamos, porque no nos damos cuenta que somos nosotros. El pueblo de Israel había caído en palabras de incredulidad. El pueblo no se daba cuenta de su pecado. Sus corazones se habían enfriado. Sus corazones estaban lejos del Señor. Pero Dios dice que lo están cansando con esas palabras. ¿Y cómo entonces respondemos? O Dios va a preguntar, tenemos que preguntarnos: ¿cómo responderá Dios ante tales preguntas? ¿Cómo responderá a quienes dicen que Dios no hace nada al respecto al pecado, a la maldad, y que todavía incluso puede deleitarse en nosotros a pesar del pecado? Y la respuesta, hermanos, de cómo Dios va a responder ante estas palabras se encuentran en el capítulo 3. Por eso podemos ver en segundo lugar, hermanos, que la justicia de Dios se revelará en su venida. Eso es lo que vamos a ver en segundo lugar. La justicia de Dios se va a revelar en su venida.
El pueblo preguntaba, ¿dónde está el Dios de justicia? Y Dios responde en el versículo 1 del capítulo 3, yo envío a mi mensajero y él preparará el camino delante de mí. En los tiempos de Malaquías, para poder entender, cuando alguien importante venía, era costumbre de los reyes del cercano oriente enviar mensajeros o heraldos para eliminar cualquier obstáculo a su visita y preparar al pueblo para recibir al rey. El pueblo había cuestionado a Dios. Ahora el Señor le dice a este pueblo que se prepare porque Él viene. Y como el Señor va a venir, lo primero que va a hacer el Señor es enviar a su mensajero. ¿Quién es este mensajero? Tal como el Señor ya lo había anunciado años atrás a través del profeta Isaías, podemos leer en Isaías 43, una voz que clama, dice, preparen en el desierto camino al Señor, allanen en la soledad calzada para nuestro Dios. En el Nuevo Testamento podemos identificar claramente a este mensajero. ¿Y quién es? Juan el Bautista. Los 4 evangelios, hermanos, citan a Isaías 43 como referencia a Juan el Bautista, quien vino como el mensajero enviado por Dios para preparar el camino para el Señor, para que el Señor viniera a su pueblo. Jesús incluso citó este versículo de Malaquías en Mateo capítulo 11, el versículo 10, cuando hablaba de Juan el Bautista. Así que Malaquías profetiza que este mensajero va a venir para preparar los corazones del pueblo para la venida del Señor. El pueblo decía, ¿dónde está el Dios de justicia? El Señor dice, yo vengo pronto y voy a enviar a mi mensajero. Pero cuando nosotros leemos este versículo 1 de Malaquías 3, uno podría decir, oye, un momento, acá está pasando algo, porque no solamente nos habla de un mensajero, sino que nos habla que hay 2 mensajeros. El primer mensajero es quien prepara el camino para el segundo mensajero. Entendemos que el primer mensajero fue Juan el Bautista, y ahora se nos dice, y vendrá de repente a su templo el Señor, a quien ustedes buscan, el mensajero del pacto, en quien ustedes se complacen, ya viene, dice el Señor de los ejércitos. El primer mensajero es Juan el Bautista, que prepara el camino para el segundo mensajero. Este aparecerá pronto y es el mensajero del pacto. Obviamente, hermanos, esta es una profecía sobre la venida de nuestro Señor Jesús. Malaquías dice que el pueblo busca y desea a este mensajero. Y es una realidad porque cuando vemos los evangelios, cuando leemos a los profetas, el pueblo de Israel quería que venga el Mesías, quería que venga el Cristo, quería que venga el ungido del Señor para que pueda darles libertad. Ellos querían o esperaban a un Mesías que se pueda sentar en el trono y pueda libertarlos de allá de la opresión de Roma. Ellos lo deseaban, ellos lo anhelaban, ellos querían que venga, pero lo que ellos no sabían es cómo iba Dios a enviar a este deseado, a este Señor del pacto, al mensajero del pacto. Dios lo va a enviar de una manera distinta a como ellos lo esperaban. Este Mesías, el Cristo, quien venía para poder libertarlos, para poder sacarlos de la opresión del pecado, pero ellos no comprendían cómo iba a venir. Dios, hermanos, venía a sellar el pacto que había hecho con Adán, prometiendo aplastar la cabeza de Satanás a través de su descendencia, como nos decía en Génesis 3:15. Dios venía a poder sellar el pacto que había hecho con Abraham, prometiendo restitución para el pueblo de Dios y bendición a todas las naciones de la tierra a través de su descendencia. Dios venía a cumplir el pacto que había hecho con David, de que establecería su trono para siempre a través de su descendencia. Y es el Mesías que vino y estableció un nuevo pacto con su pueblo. En este nuevo pacto, donde Él pondría su ley dentro de los corazones, perdonando la iniquidad y no recordando más el pecado a través de su descendencia.
El mensajero del pacto, Dios mismo, es la persona de Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, quien realizó el sacrificio perfecto en nombre de su pueblo, dando salvación a todos los que se arrepienten de sus pecados y lo reconocen y creen que Él es el Señor y Salvador. El pueblo decía o preguntaba: ¿dónde está el Dios de la justicia? Y Dios responde: vengo pronto. Y por eso en el versículo 2 dice que cuando este mensajero del pacto, cuando Jesucristo venga, cuando Él venga, el anhelado, el deseado, pero ¿quién podrá soportar el día de su venida? ¿Y quién podrá mantenerse en pie cuando Él aparezca? Esta, hermanos, no es la forma en que normalmente queremos pintar la historia de la venida del Señor. Aquí Dios nos está diciendo que está enviando lo que crees, dice, lo que crees, lo que quieres, pero no vas a estar listo para poder recibir a mi mensajero. La gente están pidiendo al Dios de la justicia. Ellos desean que venga y haga justicia. Ante esto dice que Él mismo vendrá. Si quieres que el Señor venga y se ocupe del mal y del pecado, está bien, yo voy a ir, pero no será como tú piensas. No vendré a sobar las espaldas, no vendré con palabras suaves. Entonces, ¿qué sucederá cuando el Señor venga? Acá hay dos cosas que nos quiere hablar en medio de esta profecía. Uno es que el Señor va a venir, que Jesucristo vino hace 2000 años cumpliendo todas las profecías, todas las promesas que el Padre había dado acerca de Cristo, que Él es el cumplimiento del pacto. Él trajo un nuevo pacto en su sangre derramada en la cruz del Calvario. Él es la revelación completa de Dios. Él se entregó por nosotros en la cruz del Calvario. Él cargó con todos nuestros pecados. Él fue nuestro sacrificio perfecto. Él es quien cargó con toda la ira del Padre que nosotros debimos haber recibido, para que ahora nosotros podamos estar en paz con Dios cuando nos hemos arrepentido, y ahora Jesucristo nuestro Señor y Salvador, y que Él sigue dando gracia sobre gracia, y que vivimos por la gracia en la fe que nos ha dado. Y uno diría, pero lo que está diciendo Malaquías no tiene sentido. Jesucristo no vino de esa manera. Sí, es cierto. Pero lo cierto, hermanos, es que la primera vez que el Señor vino para salvar al mundo por medio de su sacrificio, donde Él murió, resucitó conforme a las Escrituras, ascendió a los cielos y ahora está sentado a la diestra del Padre, coronado de gloria y de majestad. Pero Él volverá. Y cuando el Señor venga, no va a ser como la primera vez que Él vino, sino que esta vez el Señor vendrá a juzgar. El Señor vendrá a retribuir a los hombres conforme a sus obras. A los que han creído en Cristo, vida eterna con Él. A los que no han creído en Jesucristo, vida eterna también, pero alejados de Él, donde será el lloro y el crujir de dientes. Cuando Él venga, las personas no van a poder soportarlo. Cuando el Señor venga, se van a dar cuenta que han estado equivocados. Y cuando el Señor venga, como nos dice su palabra, toda rodilla terminará doblándose y reconociendo que Jesucristo es el Señor. Porque como también uno puede ver en Apocalipsis, cuando venga el Mesías, los hombres le dirán a las montañas: ocúltanos de la ira del Cordero, ocúltanos que viene esa ira. ¿Por qué? Porque vendrá con mano poderosa. Pero esta vez ya no vendrá a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. En esta vez simplemente vendrá a juzgar a todos, donde los libros serán abiertos y ya no habrá esperanza para el hombre. Es una venida totalmente fuerte. Y por eso, hermanos, cuando Él venga, nos dice, y vamos a verlo en tercer lugar, el Dios de justicia purificará y vindicará a su pueblo. El Dios de justicia purifica y reivindica a su pueblo, como nos dice el capítulo 3 de los versículos 2 hacia adelante. Porque dice que Él es como fuego de fundidor y como jabón de lavanderos. Y Él se sentará como fundidor y purificador de la plata, y purificará a los hijos de Leví y los acrisolará, como a oro y como a plata, y serán los que se presenten ofrendas en justicia al Señor.
Entonces será grata al Señor la ofrenda de Judá y de Jerusalén como en los días de antaño y como en los años pasados. Él será como fuego purificador, será como jabón de lavandero, se sentará como refinador y purificador para purificar a su pueblo. El propósito, hermanos, del fuego purificador es tomar un metal precioso y valioso, ponerlo a alta temperatura, para que esa temperatura, cuando está hirviendo el metal, toda la escoria, todo lo malo, todo lo feo, termine quemándose y el metal pueda ser más precioso. La plata y el oro, hermanos, son metales valiosos que después de quemar la escoria y la basura del metal se muestran cada vez más valiosos. De la misma manera, este jabón de lavandero no tiene como objetivo destruir la ropa, sino purificarla. Su propósito, hermanos, es revalorizarla, devolviéndola a su estado original de limpieza. El propósito de jabón de lavandero y el fuego purificador no es destruir, no es arruinar. De hecho, su propósito es todo lo contrario, es restaurar, es purificar lo que se ha arruinado. La razón por la que el Señor viene a purificar a su pueblo es para que ellos puedan volver a ofrecerle la oración correcta. Dios viene a purificar para que las ofrendas del pueblo les sean agradables y aceptables. En cierto sentido, hermanos, esa purificación se produjo mediante la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, y por medio de ese sacrificio nos justificó ante Dios. Pero en última instancia, hermanos, este refinamiento va a llegar al final de los tiempos, cuando el Señor venga, cuando Él nos termine de rescatar, cuando nos presenten ahí como la novia blanca, limpia, sin pecado, sin ninguna mancha, y podamos estar con el Señor por toda la eternidad. Pero la realidad también en medio de esta purificación es que el Señor nos sigue purificando. El Señor nos sigue lavando. El Señor sigue este proceso en nuestra vida, porque seguimos en este proceso de la santificación, y por eso el Señor tiene que sacar todo lo feo de nosotros. Pero ¿cómo lo hace? ¿Cómo es ese proceso? Como diría Pedro, nuestra fe tiene que ser probada. En medio del fuego, en medio de los problemas, en medio de las circunstancias, en medio de las dificultades, es cuando nuestro corazón empieza a manifestarse lo feo de nosotros. Cuando no tenemos paciencia, cuando se manifiesta la ira, cuando se manifiesta el rencor, la falta de perdón, cuando se manifiesta el orgullo, cuando se manifiesta otro tipo de pecados, y nosotros seguimos ahí diciendo: Señor, perdóname y límpiame. Ya no quiero ser igual, sino que ahora quiero ser como Cristo. Pero hasta que el Señor nos llame a casa, hermanos, vamos a estar en este proceso de santificación. Si sientes, hermano, que la purificación es un proceso solitario y aterrador, ten la seguridad de que Dios nunca te dejará y que Él nunca te va a abandonar. No te debes desanimar ni debes de temer, porque el Señor siempre estará con nosotros, mirándonos, ayudándonos, guiándonos, porque Él quiere lo mejor para nosotros. Dios nunca quiere nuestro mal. Él nunca lo ha deseado así, hermanos. Y por eso Él permite que pasemos por distintas circunstancias, para que nosotros nos podamos centrar en Él y solamente en Él. Hermanos, si sientes las llamas de la aflicción, la prueba lamiendo tu cuerpo, amenazando con consumirte, ten la seguridad de que Dios te cuida, que Él no te ha dejado ni te ha abandonado, porque Él sabe el momento oportuno para sacarte del horno de la aflicción cuando Él te purifica. Es como cuando una mujer, leyendo acerca de que el Señor purifica, refina, se fue a ver cómo los hombres trabajaban con la plata. Este hombre que trabajaba con la plata le dijo: oye, ¿puedes enseñarme por favor cómo es este proceso? Y el Señor: claro, te voy a mostrar. Llevó un poco de plata, lo puso en el centro mismo del fuego, donde tenía que arder en medio de esa llama. Empezaba a ver cómo la escoria empezaba a salir, y ella le pregunta: oye, pero ¿en qué momento tú sabes que está listo?
O cómo tú puedes dejarla por un momento. No, dice, yo tengo que estar mirándola porque no se me vaya a pasar, no se vaya a quemar en medio de este fuego. Pero entonces cuando tú sabes que está bien, que ya está purificada, es algo sencillo. Es cuando yo puedo reflejar mi rostro en ella. Es lo mismo, hermanos. Es cuando podemos evidenciar a Cristo en nuestras vidas que vamos a poder salir y vamos a poder darnos cuenta que hemos sido plenamente purificados. Pero eso será cuando estemos con el Señor por siempre y para siempre. Hermanos, Dios sabe el momento oportuno para poder sacarte del horno de la aflicción cuando Él te está purificando. Pero hermanos, Dios no solo purifica a su pueblo, sino también a sus líderes. Porque este pasaje que estamos leyendo dice que purifica a los hijos de Leví, aquellos sacerdotes mencionados en los capítulos 1 y 2, que ofrecían sacrificios impuros, que ofrecían lo malo, lo detestable, lo que no le ofrecerían a su gobernante, y que ellos no habían guiado al pueblo por el camino correcto ni por la palabra del Señor. Pero al final el Señor también dice que los va a purificar. ¿Con qué fin? Para que la adoración vuelva nuevamente hacia Dios. El pueblo de Dios había fracasado en esto una y otra vez. A pesar de la paciencia de Dios, a pesar de las repetidas advertencias e incluso a pesar de su juicio, el pueblo seguía una y otra vez pecando contra el Señor, alejándose del Señor. Él castigó a su pueblo, los envió al exilio, pero aún así en los días de Malaquías volvieron a sus antiguas costumbres impuras, demostrando una y otra vez que por sí mismos ni siquiera podemos adorar correctamente a Dios. Por eso, hermanos, ¿cómo podemos adorar correctamente a Dios? Y es a través de la persona de Cristo. Él vino, ofreció su sacrificio perfecto y puro y logró donde los sacerdotes fallaron al guiar al pueblo por el camino correcto. Él pudo ofrecer una adoración pura. Y solamente entonces, hermanos, podemos ver claramente los versículos 3 y 4 de Malaquías 3, donde ellos dicen, donde nosotros vamos a traer ofrendas en justicia al Señor. Donde ahora podemos adorar en espíritu y en verdad, donde ahora podemos adorar correctamente al Señor por medio de Cristo, donde somos conscientes que a la luz de su palabra podemos adorarlo bien, donde el Señor se había cansado de las quejas del pueblo, como nos vimos en el versículo 17 del capítulo 2. Ahora el Señor se va a complacer con la ofrenda, porque Dios mismo, Jesucristo, se convertiría en esa ofrenda. Y nosotros, hermanos, ¿qué podemos ofrecer ante esto de lo que Dios ha hecho? Solamente un espíritu quebrantado, un corazón contrito y humillado. El salmista diría que, oh Dios, tú no desprecias. Cuando nosotros presentamos nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional, no conforme a este mundo, hermanos, sino transformados por medio de la renovación de nuestra mente, como nos dice Romanos 12, 1 y 2. El pueblo de Dios, hermanos, debe de ser purificado, transformado, refinado, perfeccionado. Y esto significa, hermanos, que debemos de vivir de manera diferente a cómo lo hacíamos antes de ser salvos. Preguntémonos por un momento, ¿nuestra vida cristiana es diferente a cómo vivíamos cuando estábamos en el mundo alejados del Señor? Y si es igual, hermanos, tenemos que suplicarle al Señor que haga una transformación en nuestra vida, porque estamos andando mal. Porque ahora nosotros los cristianos tenemos una nueva vida en Cristo. Ya no somos los mismos. Ahora queremos agradar al Señor, queremos caminar en el Señor. La venida del Señor, hermanos, debe de enseñarnos a ser transformados de la impiedad y las pasiones mundanas para vivir una vida de autocontrol, recta, piadosa. Jesucristo vino y se entregó para redimirnos de toda iniquidad y purificarnos a nosotros. Y eso es lo que Malaquías promete que va a suceder cuando el Señor venga. Hermanos, la venida del Señor Jesús debe hacernos dejar de pecar.
Ya no vivimos para el pecado. El pecado ya no es nuestro amo. Ahora nuestro amo, nuestro Señor es Jesucristo. Y vivimos para poder agradar al Señor y buscamos todos los días en gratitud de lo que Él hizo, el poder agradarlo, el poder someternos a su palabra. Y esto tiene que ver, hermanos, porque hemos sido redimidos de nuestros caminos pecaminosos y malvados. Hermanos, ¿cómo estamos caminando? Si tú dices y quieres perseverar en ese camino, así como el mundo está viviendo, pero eres cristiano, el Señor nos va a purificar. El Señor nos va a refinar. Pero a veces no nos gusta. Nos duele. Nos duele. El Señor va a quitar cosas de nuestra vida que están succionando para poder crecer. Como nos dice Juan 15, que viene el labrador y corta las ramas. ¿Para qué corta las ramas? Esas ramas de pecado, para que no nos quite el hecho de poder centrarnos en el Señor. Pero el cortar eso también nos duele. Nos va a doler porque son cosas que nosotros a veces amamos, que a veces queremos, que nos terminan estorbando y que nos terminan llevando al pecado, pero que el Señor nos va a purificar, el Señor nos va a ayudar, el Señor va a seguir tratando nuestra vida, porque Él quiere, nos ha hecho, nos ha comprado ahora para ser un pueblo santo, llamado para buenas obras. Y por eso, hermanos, este pueblo que había cuestionado a Dios y que habían dicho, ¿dónde está el Dios de justicia? El Señor les responde en el versículo 5 también. Leamos juntos, hermanos, nuevamente el versículo 5. Dice, me acercaré a ustedes para el juicio y seré un testigo veloz contra los hechiceros, contra los adúlteros, contra los que juran en falso y contra los que oprimen al jornalero en su salario, contra los que oprimen a la viuda, al huérfano, contra los que niegan el derecho del extranjero y los que no me temen. Y los que no me temen, dice el Señor de los ejércitos. Ellos preguntaban y decían, ¿dónde está el Dios de justicia? ¿Cuándo va a venir el Señor a juzgar? Cuestionando al Señor que no hacía nada. El Señor les dice y les responde que Él vendrá a juzgarlos. Ellos decían, pero Dios está demorando. Y el Señor responde y dice, voy a venir rápido. Voy a venir cuando tú menos te lo imagines. Voy a venir en el momento que tú no me estás esperando. En ese momento yo voy a venir. El Señor sabe todo lo que han hecho los hombres y esto también los incluye a ellos y también a nosotros. Amado hermano, no hay nada oculto delante de los ojos del Señor. Él lo sabe todo. Él sabe incluso los pensamientos que estás teniendo en este momento. Es posible que tu mente esté en otro lugar, pero el Señor sabe qué es lo que estás pensando. El Señor sabe lo más profundo de nuestro corazón. Podemos poner una careta, podemos poner un muro pensando que nadie va a saber esto de nosotros, o poder pensar que podemos pecar cuando nadie nos ve, pero el Señor sabe todo de nosotros, nada les oculto. Y por eso el Señor dice, me acercaré a ustedes para el juicio y seré un testigo veloz. Alguien rápido. Este testigo lo ha visto. Este testigo va a decir qué es lo que ha ocurrido. Y el Señor dice que juzgará a los hechiceros, a los adúlteros, a los que juran en falso, a los que oprimen al jornalero en su salario, a la viuda, a los que oprimen a la viuda, al huérfano, a los que rechazan al extranjero, a todos los que no temen al Señor. Estos pecados, hermanos, eran en los cuales el pueblo se estaban metiendo. Ellos al pecar no estaban cumpliendo con el pacto que habían hecho con el Señor. Cuando los sacerdotes y el pueblo se unían en yugo desigual con mujeres idólatras, y estas mujeres las llevaban al pueblo también a la hechicería. Los llevaban a que den sacrificios a sus ídolos, a todo lo oscuro llevaban al pueblo, y el Señor dice que los va a juzgar.
El Señor va a juzgar a todos los adúlteros, aquellos que luchan, o bueno, no tanto que luchan con la lujuria, sino más bien que dan rienda suelta a sus pasiones y terminan profanando, terminan al final pecando y de esta manera también, como vimos la semana pasada, siendo infieles a sus esposas. Pero a la vez también a aquellos que engañan, estas personas que juran en falso, estas personas que dicen sí y que luego al final terminan siendo un no. Aquellos que terminan defraudando, aquellas personas que tal vez, colocando un ejemplo, estás en el trabajo, estás vendiendo en el mercado, tu balanza dice 1 kilo, pero tú has hecho una pequeña jugada como algunos tienden a hacer y al final estás dando 900 gramos. Ellos están haciendo cosas malas. Estas personas afirman que están haciendo lo bueno, pero al final terminan haciendo lo malo. El Señor también va a castigar, dice, a juzgar a los que oprimen al jornalero en su salario, aquellos que abusan de los hombres, aquellos que no consideran a la viuda y al huérfano, que era algo que la ley indicaba que el pueblo tenía que velar por la viuda, por el huérfano, pero a la vez también por los extranjeros, porque no los trataban bien, los trataban mal. El Señor les había dicho, tú tienes que tratar bien al extranjero, porque tú también fuiste extranjero en su momento. Y así como tú fuiste, tú tienes que tratar bien a todos ellos. Pero a la vez también, hermanos, el Señor dice a todos los que no temen al Señor, a todos los que no creen en el Señor, a todos los que no confían en Dios, a todos los que no tienen a Dios como su Señor y Salvador, a todos aquellos que no aman a Dios, a todos aquellos que no obedecen sus mandamientos, a todos aquellos que son incrédulos. Y esto incluso, hermanos, el no tener temor al Señor puede ser también parte de la vida del cristiano cuando no nos sometemos a su palabra. Porque aquella persona que no hace lo que Dios dice en su palabra es simplemente porque no tiene temor del Señor. Es porque simplemente no ama al Señor. Porque todo aquel que ama al Señor, ¿qué hace? Obedece sus mandamientos. Es la evidencia. Si yo tengo temor del Señor, tengo respeto del Señor, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a vivir de acuerdo a su palabra. No de acuerdo a mi pensamiento, sino de acuerdo a la palabra del Señor. De acuerdo a lo que el Señor me dice que debo vivir. Hermanos, donde los sacerdotes fallaron, donde nosotros seguimos fallando, Jesús, el mensajero de la alianza, Él ha triunfado. Es por eso, hermanos, que nosotros podemos poner nuestra esperanza en Cristo. Podemos tener la confianza en Cristo. Podemos mirar a Cristo. Podemos caminar con Cristo. Podemos estar unidos a la vid que es Cristo. Y poder depender plenamente de nuestro Señor y entender que el Señor cumplirá con lo que Él ha dicho que va a hacer con nosotros, que a la vez también Él volverá por su pueblo, Él volverá por su iglesia y Él volverá por una iglesia pura y sin mancha. Amado hermano, Dios va a seguir tratando nuestra vida. Él va a seguir refinándonos, purificándonos, permitiendo que pasemos por el proceso de la aflicción de las circunstancias. Pero no debemos de temer, porque no es para destruirnos, sino para llevarnos a cómo debemos de ser nosotros. Para llevarnos a la estatura del varón perfecto, que es Cristo. Para hacernos como Cristo, y debemos de ser dóciles ante el trato del Señor para con nosotros. Porque si no eres dócil, hermano, si no quieres escuchar al Señor, no te preocupes. Dios sabe cómo tratar tu vida. ¿O me equivoco? Cuando un niño es malcriado, o digamos en ese momento da su ataque de rebeldía, ¿qué es lo que hacen los padres? A veces
¡fua! ¿No? Pero otras veces, ¿qué hacen de manera práctica? ¿Tú quieres hacer eso? Hazlo. En otras palabras, golpéate, cháncate, sufre las consecuencias de tus malos actos. Y luego, ¿qué es lo que sucede con el hijo? Viene arrepentido y dice, tenías razón. O como el niño, ¿no? Ese niño pequeñito, cuando agarra y dice, no, no quiero, y está ahí huyendo, haciendo, y termina golpeándose, chancando, ¿cómo vuelve? Llorando, viene a tus brazos para que lo consueles, para que le des abrigo. Lo mismo ocurre con nosotros. Dios sabe cómo tratar con nosotros. Pero Dios lo va a hacer. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Simple, hermanos. Creerle, ser obedientes al Señor, caminar en su verdad. Vendrán tiempos difíciles, pero sabremos y entenderemos que el Señor está con nosotros. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y es una gran verdad de que Él nunca nos dejará, nunca nos va a desamparar, y por eso nosotros podemos estar confiados, hermanos. El pueblo de Israel fue un pueblo insolente, pero Dios en su gracia, Dios hizo la obra para poder atraerlos con lazos de amor que ellos no entendían, pero el trato de Dios fue para que volvieran a una verdadera adoración, que esta vez es en Cristo Jesús, que nos hemos sido llamados nosotros ahora para ser sacerdotes del Señor y para poder vivir su palabra para la gloria y honra de nuestro amado Señor y poder adorarlo en espíritu y en verdad, como Él nos llama a poder hacerlo. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a tener un tiempo de oración. Señor, en esta mañana estamos nuevamente delante de tu presencia. Creemos que tu presencia no se ha alejado de nosotros, Señor, durante todo este tiempo. Creemos que tú has ido ministrando nuestros corazones, Señor. Señor, a veces nosotros somos como ese pueblo rebelde, insolente. ¿Cuántas veces, Señor, te habremos cansado con nuestras palabras, cuestionándote, Señor, lo que haces, o sintiendo envidia, Señor, de cómo son las otras familias, cómo prosperan las otras familias, o cómo tienen, Señor, a su esposa, a su esposo, a sus hijos, o ver cómo la maldad sigue aumentando y poder decir, Dios no está haciendo nada. Y mucha gente allá afuera, Señor, que no te conoce, que sigue siendo insolente. Y Señor, perdónanos si hemos llegado en su momento a cansarte. Como nos dice el salmista, Señor, cuando nos centramos en nosotros mismos, en lo que vemos, en lo que escuchamos, Señor, y dejamos de mirarte a ti, de centrarnos en ti, es cuando empezamos a quejarnos y no nos damos cuenta del final de ellos. Pero cuando nos centramos en ti, Señor, podemos decir como el salmista, como Asaf, ¿a quién, Señor, tengo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, Señor, nada deseo en esta tierra. Porque, Señor, tú eres lo mejor de lo mejor, que nada se puede comparar contigo, Señor. Porque todo lo que hay en esta vida, Señor, es pasajera. Todo se va, todo se acaba, el dinero se acaba, la ropa se acaba, todo, Señor, se va a acabar, pero tú no te acabas, tú permaneces, tú sigues siendo fiel, tú sigues siendo justo, tú sigues siendo verdadero. Tu amor sigue manifestándose de una manera tan grande, Señor, y tu gracia y misericordia. Porque tú podrías haber juzgado en ese momento ese pueblo insolente, Señor, pero tu gracia, tu favor, tu misericordia, llevando de una manera, Señor, a que ellos reflexionen, mediten, se den cuenta de que no es que tú has dejado de juzgar, sino que tú sabes cuándo lo vas a hacer, Señor. Y has hablado, Señor, diciendo que vienes pronto, que ibas a enviar a tu mensajero, que fue Juan el Bautista, y que Jesucristo iba a venir, el mensajero del pacto, el Dios Todopoderoso, la segunda persona de la Trinidad, iba a venir a esta tierra a poder ordenar lo que se debería de ordenar. Él vino y cargó con todo lo que nosotros debimos haber cargado.
Él vino y cargó con toda la ira, cargó con todos nuestros pecados, con todas nuestras injusticias, con todo lo que nosotros, Señor, era lo feo y horrible que teníamos. Pero Jesucristo en la cruz del Calvario cargó con todo. Él llevó nuestras cargas, Señor, y te damos gracias por ello, porque ahora somos tuyos, Señor. Estamos en paz contigo, si bien estamos en ese proceso de la santificación, pero somos conscientes de que tú estás con nosotros. Señor, tú que mejor nos conoces a cada uno de los que estamos aquí, sabes en qué parte, Señor, de ese fuego estamos atravesando. Algunos estamos en el centro mismo, Señor, donde pensamos que ya no podemos más. Donde pensamos, Señor, que tú te has alejado de nosotros y que te has olvidado de nosotros y que ya no podemos hacer nada. Pero la realidad, Señor, es que tú nunca nos has dejado. La realidad es que tú sabes lo mejor para nosotros. La realidad es que tú quieres que seamos puros, santos, y vas sacando toda la escoria que todavía, Señor, tenemos. Ayúdanos, Señor, a poder confiar en ti, a poder creerte, Señor, a poder volver a tus caminos justos de justicia y de verdad, y poder caminar en el gozo y la paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor, en la confianza de saber de que tú vuelves, y vuelves, Señor, para llevarnos contigo y estar contigo por toda la eternidad. Porque el sufrimiento, las circunstancias que podemos estar atravesando son pasajeros, Señor, porque tu palabra nos enseña que tú enjugarás toda lágrima y allá estaremos contigo, Señor, por siempre y para siempre. Tú juzgarás todo lo malo, Señor, a aquellos que no te temen, a la maldad del hombre, Señor, que sigue aumentando. Es una realidad, pero permite a tu iglesia, Dios, que podamos testificar, Señor, de ti. Que podamos hablar, Señor, que tú vuelves, pero esta vez volverás, no a sobar las espaldas, no a decir arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado, sino esta vez volverás a juzgar donde ya no habrá esperanza. Porque a todos los que no te han creído y están alejados de ti, será el lloro y el crujir de dientes. Pero a todos los que han depositado su esperanza y confianza en ti, estaremos disfrutando de ti por siempre y para siempre. Señor, gracias, porque tú no quieres destruirnos, no quieres nuestro mal, sino lo único que quieres en nuestras vidas es seguir tratando nuestra vida y hacernos a tu imagen y semejanza, Señor. Perdona nuestra incredulidad. Perdona, Señor, que a veces no nos damos cuenta y somos, Señor, como aquel niño rebelde. Pero gracias por tu paciencia. Gracias por tu fidelidad. Gracias por tu amor, Señor. Gracias porque dependemos de ti y porque en el poder de tu Espíritu Santo es que podemos caminar todos los días. Y así como hemos llegado hasta aquí, Señor, sabemos que tú nos llevarás y avanzaremos en ti hasta llegar a la meta para estar contigo por toda la eternidad. Y ahí estaremos disfrutando de tu gloria. Y te daremos las gracias sobre gracias y sobre gracias por todo lo bueno que hiciste por nosotros. Señor, gracias. Gracias, Señor. Gracias por lo que haces. Gracias por tratar nuestras vidas. Gracias por tratarnos como hijos. Gracias, Señor, por todo. En Cristo Jesús, Señor, podemos darte las gracias. Amén y amén.